La Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional están dando ya cuenta, un aviso de lo que podría significar una terrible y grave recesión económica mundial. Para muestra basta un botón. La ONU advierte que está en una grave crisis económica que incluso no podría pagarle los salarios a los trabajadores desde el próximo mes de noviembre. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Antes de entrar en lleno con esta información, también te quiero dar a conocer esto, que México entra al buró de crédito de la Organización de las Naciones Unidas. Antonio Guterres aseguró que la organización afronta la peor crisis de efectivo en casi 10 años debido a retrasos en las cuotas de los Estados miembros y que por ello podría no pagar los salarios de los empleados desde el mes de noviembre. El secretario general de las Naciones Unidas, lo vemos aquí en pantalla, Antonio Guterres, aseguró que la organización afronta pues esta terrible crisis económica de efectivo. En 10 años de su historia no habían enfrentado una situación así. Esto porque pues hay países miembros de la Organización de las Naciones Unidas que tienen retrasos en sus cuotas, y esto va a imposibilitar pagar los salarios a los trabajadores desde el mes de noviembre. Guterres sostuvo en una declaración que la ONU corre el riesgo de agotar sus reservas de efectivo para fin de mes y no liquidar sus pagos al personal y también a los proveedores. Se trata de la peor crisis que ha tenido la ONU en casi una década. El lunes, a través de una carta destinada a los 37,000 empleados de la ONU, se dio a conocer que se tendría que tomar medidas adicionales para hacer frente a las obligaciones. Las reservas de liquidez están al borde del abismo debido a que los Estados miembros solamente pagaron 70% del monto total necesario para la operatividad dispuesta en el presupuesto del año, lo cual supone un déficit de 230 millones de dólares a fines de septiembre. Se dio a conocer una lista de malos pagadores en la ONU. Según trascendió, los principales malos pagadores con grandes atrasos son Estados Unidos, Brasil, Argentina, México e Irán. Va a estar interesante conocer la postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, sin incluir lo que paga por las operaciones de mantenimiento de la paz. El presupuesto operativo de la ONU para el 2018-2019 es cercano a los 5.400 millones de dólares y no les alcanza. Estados Unidos contribuye con 22% del total. En este sentido se habla que son 64 países que deben dinero a las Naciones Unidas. Entre ellos se encuentran Venezuela, Corea del Norte, Corea del Sur, la República Democrática del Congo, África Central, Israel, Malí o Arabia Saudita. El último estado en pagar su contribución es Siria. Así se dio a conocer, obviamente, de parte del portavoz de la Organización Internacional, Stefano Dujarric. Y bueno, llama mucho la atención que el secretario general agradece a los estados que han pagado un total de 120 de los 193 estados miembros, e insta a aquellos países a que no han pagado aún a que lo hagan con urgencia y en su totalidad. Es la postura que dio a conocer la ONU sobre este asunto. Y vaya que en el tema de este contexto con la recesión económica mundial que pues se está previendo ya, porque hay indicios de que esto pues es un asunto que muy posiblemente va a darse, y hay países que están tomando ya sus precauciones. México es uno de ellos.
y por eso es importante conocer el contexto, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Tasas negativas vulneran al sistema financiero. Advierte que las tasas de interés tan bajas e incluso negativas que han mantenido las economías avanzadas ya están creando serias vulnerabilidades financieras mundiales en un contexto de desaceleración sincronizada, que es lo que ya se ha venido advirtiendo. El Fondo Monetario Internacional advierte que las tasas de interés pues ya están creando pues estas condiciones para una posible recesión económica. Por citar un ejemplo, la directora general del fondo, Kristalina Georgieva, explicó que los fondos de pensiones y las compañías de seguro de vida han realizado inversiones más riesgosas para alcanzar el rendimiento que se han fijado como objetivo. Conservando la tradición que dejó su antecesora, Cristina Lagarde, en dibujar un panorama económico mundial previo al lanzamiento de sus nuevas expectativas de crecimiento global en las reuniones anuales, dijo que en caso de producirse una desaceleración importante en la actividad económica mundial, la deuda empresarial en riesgo de incumplimiento se elevará a 19 billones de dólares. Esta cifra es casi de 40% de la deuda total de las 8 principales economías del mundo y supera los niveles vistos durante la crisis financiera. Aseguró que es claro que las tasas de interés persistentemente bajas tienen efectos colaterales negativos y consecuencias no buscadas. En su primer discurso como directora general del Fondo Monetario Internacional, apenas 8 días después de su designación, afirmó que en algunos países las empresas están aprovechando las bajas tasas para acumular deuda y financiar fusiones y también adquisiciones en lugar de invertir. De ahí su intención de destacar la preocupación reiterada del fondo sobre el tamaño de la deuda empresarial en riesgo de incumplimiento. El diario especializado Financial Times dio a conocer de una entrevista con la directora gerente donde abundaron temas como de las tasas bajas. Ahí les explicó que ha solicitado a los expertos del organismo un análisis profundo sobre los riesgos de tasas negativas para la economía mundial y aseveró que va a solicitar a los miembros de sus reuniones anuales de la semana entrante que apliquen con sabiduría el manejo monetario. Así que sin espacio para actuar, por su parte, el economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas, Joel Virgen, explica que la política monetaria tiene cierto horizonte de efectividad que fluctúa para el caso mexicano entre 12 y 18 meses. Este es el tiempo que tarda en generar un efecto el recorte de las tasas sobre variables económicas y de precios. Así que el impulso de la política monetaria sería más significativo si viniera acompañado de un conjunto de políticas económicas coordinadas con reformas estructurales. Esto concuerda en que los bancos centrales del mundo ya no tienen espacio en la política monetaria para aplicar algún estímulo a la economía. Esto porque tienen tasas muy bajas e incluso negativas. Por eso, de ser necesaria su intervención en un escenario hipotético, los bancos centrales de aquellas economías tendrían que aplicar herramientas no convencionales de política monetaria. En tanto, los bancos centrales de mercado emergentes sí tienen cierto espacio para aplicar un estímulo y es por ello que se encuentran en proceso de recorte de tasas. Pero la realidad es que se está dando a conocer un escenario bastante negativo. Por ejemplo, esta postura dice que la mitad de la banca europea no aguantaría una crisis de liquidez y eso llama mucho la atención. Dice que la mitad de los bancos europeos no aguantaría 6 meses en una situación de shock adverso de liquidez. Este escenario contempla salidas de liquidez limitadas, fundamentalmente de depósitos de bancos y empresas, y una caída de un escalón en el rating crediticio y capacidad para mantener la actividad comercial. O sea, es un escenario bastante preocupante y en este contexto es que México pues ha estado urgiendo que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos pueda obviamente entrar ya en una ruta de posible efectividad que pueda ratificarse. De lo contrario, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público de México
Arturo Herrera, ha advertido del grave impacto que tendría la nación mexicana si entra esta recesión económica mundial, y obviamente tendría una repercusión bastante complicada en México. Y vaya que esto pues tiene que ver con este asunto de los malos pagadores que la ONU ya pues dio a conocer, y México pues está en el buró de crédito de la ONU, y este organismo pues está advirtiendo que incluso tendría que dejar de pagar su salario a los trabajadores a partir del mes de noviembre. Y es que el conflicto entre Estados Unidos y China, estas dos potencias mundiales, aún no tiene una pronta solución, y esto está impactando en la economía mundial. Ya se les ha prácticamente advertido del grave riesgo que existe, y también se les ha pedido que se pudiera llegar a una pronta solución, negociación entre Estados Unidos y China, pero como Estados Unidos va a entrar a este proceso de elecciones y tiene en contra suya un juicio político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está más interesado en atender asuntos internos de su país que estar pendiente de la economía mundial y de este grave riesgo de una recesión. Así las cosas. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.